Hola, ¿cómo están todos? En el programa anterior les estaba comentando acerca de los malos hábitos al hacer negocios, incluso de los obstáculos que muchos emprendedores viven cuando están enfrentados a querer hacer crecer sus empresas. Y pasa muchas veces esto de que cuando una persona ha llegado hacia el éxito o está llegando hacia el mismo, se empieza a cuestionar. ¿Estaré sobrevalorado? ¿Realmente tengo las competencias adecuadas para poder realizar lo que se me viene? ¿O sencillamente soy un fraude y todo lo que he logrado, todo este éxito básicamente fue por suerte, fue por chiripa, fue por básicamente un cuevazo? ¿Ah? Eso es lo que tiene que ver con el tema que les quiero traer el día de hoy, que se trata de lo que es el síndrome del impostor. En un programa anterior les hablé acerca del efecto Dunning-Kruger, ¿se acuerdan? Cuando ven esa gente que es poco calificada, incluso que es poco inteligente, que se sobrevalora con respecto al resto, que se siente superior, que se siente como un genio, genia, que le puede decir al resto con propiedad, ¿no es cierto?, sin tener las competencias sobre algo y siente que realmente la está haciendo de oro. Justamente el síndrome del impostor es lo contrario, es el antónimo a esto que ocurre con el efecto Dunning-Kruger. Es cuando esta gente que está súper calificada, la gente que ha llegado lejos, la gente que realmente se ha sacado la mugre, empieza a minimizar las cosas y siente que no tiene suficiente valor o no está lo suficientemente preparada, se siente insegura, como un fraude. Porque la verdad, ¿quién reconoce que no es suficientemente bueno en algo? Casi nadie. Todo el mundo dice que son excelentes en todo. Nos cuesta mucho decir de que no somos capaces de hacer algo, ¿ya? Imaginen, por ejemplo, ese emprendedor que ha construido, que ha forjado una startup y ha comenzado a hacer, ¿no es cierto?, todo un proceso para poder generar una aplicación revolucionaria, algo que ha hecho, ¿no es cierto?, que el mundo surja, que haya agregado valor a los negocios, que haya generado un excelente equipo de trabajo, excelentes prácticas, buenos principios, buenos valores. Y luego eso ha dado fruto, ha empezado a tener rentabilidad, ha empezado a mejorar, ¿no es cierto? Ha empezado a facturar muy bien. Y esa persona, después de un tiempo, empieza a cuestionarse si realmente lo que hizo fue bueno, si realmente lo que hizo realmente tuvo un impacto. Pero más importante, si realmente él tenía las competencias o simplemente vendió una pomada haciendo un fraude, desconociendo todo lo que pudo haber aportado esa persona, ¿ya? Y eso es algo que he consultado con muchos emprendedores, muchas personas que han armado negocios. Cuando yo, por ejemplo, hago sesiones de coaching con personas, me hablan justamente de ese sentimiento. Me recuerda a alguien que en algún momento quiso, por ejemplo, cerrar su empresa en Chile, había puesto, ¿no es cierto?, su empresa en otro lugar que está en un lugar de Latinoamérica, no quiero dar mucho detalle al respecto, pero se cuestionaba y yo le decía, bueno, has trabajado tanto, te has sacrificado tanto, has hecho tantas cosas para lograr en donde estás y hoy día lo estás desconociendo y te sientes como insuficiente. ¿Por qué es eso? Y eso justamente es el síndrome del impostor. Es como una sombra que nos acecha, es un sentimiento negativo con nosotros mismos. Y la idea justamente de este programa es que abordemos lo que es este síndrome del impostor, que veamos las causales de lo que lo produce y por otro lado entender cómo podemos combatirlo, cómo podemos, ¿no es cierto?, lograr salirnos de esa visión negativa que podemos tener acerca de nosotros mismos. Para entender el síndrome del impostor es súper necesario que nos podamos adentrar en la complejidad de la mentalidad humana, de nuestra forma de pensar humana y entender que hay por un lado una autoevaluación propia y también una autopercepción personal, ¿ya?, de cómo nos evaluamos, cómo nos percibimos internamente. Porque pasa que las personas que están enfrentadas a este síndrome del impostor se enfrentan a una dicotomía. Es una verdadera batalla entre la realidad objetiva de los logros que nosotros tenemos por un lado y por otro importante, cuál es nuestra percepción sobre los mismos. Este desajuste, que es el síndrome del impostor, genera una autoevaluación que es negativa
que genera un desbalance, es un verdadero desajuste que nos hace luchar o enfrentarnos a nosotros mismos en escenarios que son completamente inexistentes. Vemos, por ejemplo, otro emprendedor que pudo haber surgido y llegar a haber crecido su empresa para llevarla a los más altos estándares, que haya hecho negocios ya globalizados, una persona que la ven como exitosa y sin embargo puede existir un miedo interno de esa persona que puede pensar, bueno, la verdad es que soy un fraude, la verdad es que no soy lo suficientemente bueno, nunca estuve lo suficientemente calificado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos sucede eso? No algo en lo cual yo tampoco había pensado en algún momento, en que me he sentido que de repente no soy capaz o que básicamente no tengo las competencias y que mis logros de alguna manera los he descalificado pensando de que de alguna manera vendí una pomada. Y la verdad es que es importante. Eso nos pasa muchas veces. Si uno tuviera que irse al origen de esto del síndrome del impostor, tiene que ver eh, con historias, cosas que nos ocurrieron sobre todo en los primeros años de nuestras vidas. Tiene que ver con experiencias en nuestra infancia y también, por ejemplo, las primeras relaciones que tuvimos, nuestros padres, nuestros amigos, lo que los amigos decían acerca de nosotros. Incluso pasa justamente con el tratar de compararnos, estas comparaciones constantes que existen, el mejor alumno, el peor alumno, el porro, el Mateo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van quedando arraigadas dentro de nosotros y nos hacen a pensarnos y cuestionarnos. Son cosas tan fuertes, pero que hemos olvidado de alguna manera, pero ese sentimiento queda presente ahí. Y a eso hay que agregarle lo que es la presión social, que cada vez es más abismante, es más fuerte, porque estamos sometidos a expectativas que son mucho mayores todo el tiempo. Esto me recuerda, por ejemplo, el fenómeno que existe en la educación en Corea del Sur. ¿Se han fijado de que los niños desde chiquititos se les inculca una expectativa de ser excelentes alumnos, excelentes estudiantes? Después tienen que tener una profesión, tienen que ser excelentes profesionales porque es un ambiente muy competitivo, porque es un país que surgió, ¿no es cierto?, que empezó a crecer, pero a través de una educación que forjó a profesionales sumamente competitivos. Y esas expectativas que son tan altas lo hacen sentir a todos como que nunca es suficiente, por lo tanto nunca pueden estar completamente felices. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de este síndrome? La verdad es que tenemos muchas sesiones de coaching con distintas personas y yo diría que es un viaje de autoconocimiento, es un viaje histórico a ver cuáles han sido nuestras metas cumplidas, nuestros pequeños éxitos, que puede llegar tan a fondo como cuando alguien dio sus primeros pasos al momento de caminar, o cuando te dieron tu diploma en el colegio por ser un excelente alumno, ¿no es cierto?, por tener un notable nivel académico, o por haber logrado pasar un examen. Cosas tan pequeñas que se van sumando, pequeñas metas que las hemos olvidado en el pasado, que las hemos del fondo dejado de lado, porque las expectativas que tenemos en el futuro son tan grandes que nos olvidamos de todos los logros que existieron hacia atrás. Por lo mismo es importante esa evaluación. ¿Cómo se hace? Por un lado, reconociendo aquellos hábitos que hoy día no nos sirven, esos que nosotros miramos hacia atrás en el pasado, en nuestra historia, y darnos cuenta de qué cosas estábamos haciendo que eran malas, que eran tóxicas, que eran ridículas, que no tenían valor. Y por otro lado, actualmente, en el actual, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son mis brillos? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy seco? ¿Ya? Y poder visualizarlo objetivamente para tomar una decisión sobre cómo voy a actuar de aquí en adelante, entendiendo cuáles son mis valores, cuáles son aquellas aptitudes y competencias para las cuales yo puedo ser bueno. Y esto es súper importante cuando lo hablo, por ejemplo, con empresarios o emprendedores o gente común y silvestre, profesionales que trabajan. Porque cuando, por ejemplo, en un negocio, una persona que tiene síndrome del impostor, que se siente, ¿no es cierto?, poco competente, a pesar de ser muy competente, se enfrenta a malos hábitos, ya hablamos de los malos hábitos en los negocios,
a las malas prácticas, como por ejemplo las manipulaciones, la competencia desleal, las prácticas comerciales poco éticas, eh, hacen que esta autopercepción se vuelva aún más negativa. Es como una espiral que nos empieza a chupar hacia el fondo. Y esto es súper grave porque si lo vemos hoy en día, cuando existen personas que están con este sentimiento, con esta sensación, son presa fácil de malas prácticas en el sentido de pensar de que para poder surgir en sus negocios tenemos que ser en el fondo endebles a tomar malas prácticas o acostumbrarnos o ver como algo normal que alguien, por ejemplo, pueda tener malas prácticas y adaptarnos a también tomar esas malas prácticas, ¿ya? Y eso nos lleva más todavía a fondo y más nos hundimos en el fango, ¿m? Por esas inseguridades que nosotros mismos nos creamos. Así podemos imaginar a un emprendedor que quiere sacar su negocio adelante, que quiere vender, que quiere hacer nuevas cosas. Y se da cuenta, por ejemplo, en que alguien le dice, bueno, en este país tú tienes que recurrir a malas prácticas, por ejemplo, soborno, mojar a alguien. Eh, y esa persona empieza a ver como algo normal que tenga que, por ejemplo, mojar a alguien o tener que sobornar a alguien o tener que, por ejemplo, compartir información confidencial. Eh, Justamente es por la duda que siembra su propia inseguridad. Eh, y eso, en el fondo, a la larga, esa persona se siente como un fraude, ¿ya? Pero dice, bueno, si yo soy un fraude, entonces puedo agregar otro fraude, ¿no es cierto? A mi forma de ser. Pero eso genera otro efecto que es aún peor. Es el terror, el pánico a que me descubran, a que descubran que yo soy un fraude. Yo me sentía como un fraude, por lo tanto recurro a hacer más fraude y ahora tengo pánico a ser descubierto. Me pongo una máscara y pretendo de que todo está completamente normal. Es algo que hemos visto en las noticias, ojo con eso, no es algo que sea desconocido, lo estamos viendo en todo tipo de cosas, en el mundo privado, en el mundo público, ¿ya? Y tiene que ver con esa sensación de inseguridad que nos lleva a no enfrentar las realidades de una manera concreta. El problema es que este tipo de sentimiento no solamente se mantiene en un empresario, en un emprendedor, en un padre de familia, sino que también se puede mantener, puede pasar a generar un ambiente tóxico, donde la persona al tratar de cubrirse, al tratar de, ¿no es cierto?, eh, generar como esta visión de bajo perfil para que no la descubran, empieza a intoxicar al equipo, intoxicar a los colaboradores que están con esta persona, y se genera una verdadera paranoia, ¿ah? Como ese buscarse cosas, como sentirse perseguido, ¿ya? Como sentirse en un constante escrutinio, como que todo el tiempo me están examinando, como que todo el tiempo me están midiendo, me están evaluando, me están persiguiendo, ¿ya? Es un sentimiento bien particular que se transfiere justamente al resto de las personas que empiezan a pensar igual. Y eso es súper tóxico. Y este síndrome no solamente afecta a las personas que son emprendedores, etcétera, sino que también a personalidades muy reconocidas. El expresidente fallecido John Fitzgerald Kennedy, en la parte privada suya reconocía de que, a pesar de ser un líder muy carismático, que se veía como muy preparado, él pensaba de que no era lo suficientemente bueno para poder manejar un país tan importante como Estados Unidos. Sentía bien en el fondo como que era incapaz, que no era capaz de poder hacerlo de una manera adecuada. También me recuerdo que Margaret Thatcher hablaba justamente en sus memorias, la ex primera ministra de Reino Unido, que conocemos obviamente como la Dama de Hierro. Ella, a pesar de ser férrea en sus convicciones, de tener esa fuerza, bien a menudo tenía esas dudas sobre si era capaz de tener el coraje suficiente para poder sacar adelante Reino Unido, para poder llevar, ¿no es cierto?, sus objetivos, sus proyectos con convicción. También recuerdo al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que obviamente tuvo fue un gran personaje en todo lo que tenía que ver con
el apartheid en esa época, y también con el crecimiento nacional de todos esos proyectos que iban involucrados. Y él sentía internamente, y él un poco lo reconoce, que sentía internamente de que él era una especie de engaño, que era un fraude, que de alguna manera le estaba mintiendo a las personas que lo escuchaban, a las personas que lo seguían, que estaba simulando ser una persona que realmente no era. Y uno tiende a tener estos cuestionamientos que de repente dice, bueno, he llegado tan lejos, he logrado tantas cosas, ¿seré tan bueno? ¿Será que fue así o fue suerte o fue porque Dios me dio la posibilidad o el universo me dio la posibilidad, pero realmente fui bendecido con algo, pero no me lo gané realmente, cuando otras personas que tienen más competencias que yo se lo pudieron haber ganado? Esos son los cuestionamientos y tienen que ver con la ejecución. Porque una cosa es estar preparado, y eso que siempre quiero dejarlo muy claro, queridos amigos, que una cosa es estar preparado para las cosas, pero otra cosa más importante todavía es la capacidad de ejecución, ¿ya? Y ahí es donde justamente las personas que han llegado lejos en el mundo han dado una diferencia en la ejecución de las decisiones. Y esto me trae a colación una historia que les quería compartir, que es la historia del cántaro vacío, que está basado en la filosofía taoísta china antigua. Este era un anciano que va con un cántaro vacío, una vasija que está vacía, eh, y va donde un taoísta bien renombrado, eh, y le pide a este taoísta de que le llene el jarro con su sabiduría. Es como una alegoría, es como una especie de metáfora, que me llene ¿no es cierto?, esta vasija, este cántaro con sabiduría. Y bueno, el taoísta le dice, oye, por favor, toma asiento conmigo, siéntate, y le ofrece un té. Ya se sientan y este taoísta llena este cántaro que estaba vacío con té. Y el anciano ve como este cántaro se empieza a llenar, a llenar, a llenar, hasta que empieza a rebalsarse por los lados. Y el taoísta sigue echándole más té todavía y sigue rebalsándose. Y le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿De qué se trata esto? Se te está rebalsando el té en el cántaro. Y ahí justamente el taoísta le explica la lección que le estaba dando con este hecho. Y era de que este anciano que buscaba sabiduría, realmente él ya tenía el cántaro lleno. Su cántaro ya estaba lleno de sabiduría, ¿ya? Y lo que le demostraba al rebalsarse es que si él llenaba más en el fondo con té, ¿ya? Ya tenía suficiente sabiduría. No era necesario que buscara más sabiduría, porque era importante que este hombre, este anciano, reconociera que él ya venía con una sabiduría, que ya estaba dotado de ella, de habilidades, y era importante mirarlas, reconocerlas, darse cuenta de las cosas buenas que uno ya tiene, que ya lleva, mirarlas y no minimizarlas. ¿Se entiende? Por eso es que es tan importante cuando yo hago esta cita con respecto a esta historia. Es porque muchos de nosotros, al enfrentarnos a tan altas expectativas, nos olvidamos de nuestras historias pasadas. Eh, Hay gente, por ejemplo, que por ser a revistas se olvida de mirar el pasado, que quizás, por ejemplo, pueden haber sido pobres o humildes, y cuando ya llegan a posiciones de poder, se olvidan ya de eso porque pretenden ser algo que no son, y olvidan sus historias, lo que le costó llegar a donde están. Y esas son historias sumamente válidas, son historias hermosas que valen la pena compartir, que valen la pena, ¿no es cierto?, reconocer para forjarnos, para darnos cuenta de lo que nosotros ya traemos, de que nuestro cántaro está lleno. Tu cántaro, mi cántaro no está vacío. Todos tenemos algo de valor, pero es importante mirarlo de frente, pesarlo, medirlo, porque está. Por eso el síndrome del impostor se puede entender como esta búsqueda constante de nosotros mismos, que se nos nubla por esta imposición de estándares excesivamente elevados, ¿ya? Que nos nublan la visión sobre nosotros mismos, que nos hace pensar de que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos,
que algo que he tocado en muchas ocasiones, esta autopercepción negativa de nosotros mismos, que nos impide avanzar, que nos impide tomar decisiones. Y esto se traduce en un mal hábito que obviamente puede afectar los negocios, que puede afectar nuestras relaciones con papás y también nuestras relaciones, ¿no es cierto?, de pareja. ¿Cómo superar entonces esto del síndrome del impostor? Hay muchas personas que han tenido, como les decía, sesiones de coaching en que le he dado algunas sugerencias, porque yo siempre sugiero, la verdad es que no aconsejo, siempre sugiero cosas que pueden tomar o dejar. Y la primera de ellas es replantearse los logros desde un punto de vista positivo, no negativo. Negativo sería decir, he logrado esto, pero no es suficiente y busco más. No, es replanteárselo como lo que es. Es un logro, es positivo, es benéfico. Pero mirando directamente hacia atrás, poder mirarnos hacia atrás, recordar, es un ejercicio de introspección súper importante que todos los que estamos acá podemos hacer. Y una vez que tenemos, ¿no es cierto?, esos logros sumamente visualizados, establecerlos como procesos, verlos como un proceso, paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar a un logro. ¿Cómo lo logré? ¿Cuál fue la historia de esto? ¿Cuál fue el relato importante que ocurrió en este momento? ¿Ya? Y el proceso justamente nos permite visualizar algo de manera objetiva, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho en la autoevaluación, ¿ya? Las percepciones son inútiles frente a lo que es objetivo, ¿ya? A los datos fácticos. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo logré? En el ámbito laboral también es importante saber de que es imposible que vayamos a conocerlo todo, no es posible que seamos secos, que seamos maestros en todo. De ahí el dicho norteamericano antiguo, Jack of all trades, master of none. Es como el J de todas las pintas, pero maestro de ninguna, ¿ya? Es importante saber de que tenemos limitantes, que hay gente que va a ser mejor de nosotros y eso está perfectamente bien. Por eso existen los equipos, por eso es que se arman las empresas. Es porque hay gente que yo sé que va a ser mejor que yo en un ámbito específico. Y está bien que esa persona lo haga, lo va a hacer más rápido que yo y lo va a hacer mejor que yo. La construcción de la autoconfianza entonces tiene un papel que es crucial, es esencial que nosotros podamos construir esta autoconfianza, pero en base a nuestras metas cumplidas, nuevamente, por pequeñas que sean, reconocerlas y mirarlas. Además de eso, fomentar un ambiente de apoyo. Es importante tener una comunicación que sea rica, que sea fluida. ¿Con quiénes? Con las personas que más te quieren, por quién tú eres, porque esas personas te van a alimentar de experiencias, de gente que está cercana a ti. Luego, cuando eres capaz de lograr ese flujo con las personas que te quieren, puedes salir allá afuera, ¿ya? Y sentirte bien contigo mismo y entender de que el fracaso va a estar a la vuelta de la esquina, pero ese fracaso nuevamente es una experiencia que puede ser positiva. Recuerden, la expectativa de una experiencia positiva es en sí misma una experiencia negativa. Superar el síndrome del impostor implica tener un cambio mental que es gradual. Sacarnos de encima esta mentalidad achatada, chata. ¿Mm? ¿Y por qué una mentalidad achatada? Porque tenemos mochilas que empezamos a llenarlas con piedras que son sumamente pesadas, que tienen que ver con esta autopercepción negativa, y eso nos empieza a pesar, no nos deja avanzar. Hay que empezar a liberarnos de ese tipo de cosas. Esto también lo quiero relacionar con otra mala práctica que hablé en el programa anterior, en el que me refiero al tema del precio, ¿ya? En que cuando nosotros tenemos este síndrome del impostor y, por ejemplo, vendemos servicios, vendemos productos, ¿no es cierto? Al pensar de que no somos tan buenos, empezamos a cuestionarnos sobre el precio. Lo que yo ofrezco será tan bueno para yo cobrar tanto, seré lo suficientemente bueno, ¿ya? Y eso justamente nos lleva a un desequilibrio, un desajuste, ¿ya? En que empezamos a cobrar mal o no sabemos en el fondo poder negociar bien los precios, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la autoconfianza. Por eso es que es tan importante esto de identificar este síndrome del impostor, en que realmente veamos nuestras capacidades y que sepamos valorizarlas porque existen. En resumen, superar el síndrome del impostor implica primero reevaluación
de tus éxitos y fracasos. Reevaluarlos implica mirarlos directamente. 2. Sacarte esa historia, ¿no es cierto?, de que nunca es suficiente. No ponernos tantas expectativas tan altas, sino que eliminarnos de ellas y partir de a poco, empezar a mirar las cosas tal cual son, objetivamente. Y por último, más importante, enfrenta el miedo, míralo de frente, no dejes que el miedo te pare, lánzate a la acción, ¿ya? Es como cuando tú eras chico y te dijeron, lánzate el primer piquero a la piscina. Y nosotros no sabíamos cómo tirarnos piqueros hasta que alguien nos enseña. Y ese piquero, que lo puedes recordar en la piscina, fue un logro. Dijiste, wow, ¿ya? Entonces aquí, más que impresionar al resto, ¿ya? Aliméntate de tu capacidad de impresionarte a ti mismo. Eso tiene mucha más importancia y es mucho más rico a la larga porque te otorga esa autoconfianza. Y en cuanto a las expectativas, reflexiona acerca de cuál es el escenario posible de las cosas, de cómo puede funcionar, ¿no es cierto?, incluso el peor escenario. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo vas a responder? Lo importante es cómo respondes ante esos escenarios, ¿ya? Y eso tiene que ver con el estoicismo, que fue un tema que toqué no hace mucho tiempo. En un par de programas anteriores hablé sobre el estoicismo y la importancia que tiene como una filosofía de vida. Tómate y agárrate de ese estoicismo. Lee, por ejemplo, a Marco Aurelio y te vas a dar cuenta de que hay muchas lecciones en esos escritos. ¿Y tú? ¿Te has encontrado en una situación similar? ¿Has sentido en algún momento ese síndrome del impostor? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí te pido es que si conoces a alguien que sientas que lo tiene, le compartas este programa. Así que eso es lo que le quería traer el día de hoy, estimados amigos. Eh, los invito a los que les gusta este contenido que les pongan un like y también a aquellos que me están conociendo que se suscriban, me ayudaría bastante. Y recordarles que la victoria se gana todos los días. ¿Y por qué? Porque eso nos lleva a la excelencia. Y la excelencia nos lleva justamente a superar cosas como el síndrome del impostor. Espero que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Chao, chao.